Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del podcast Valgoyo, del latín valgo hoyo. Comunidad valgoyana, hoy día tenemos a un invitado que estoy llena de preguntas, la verdad. Llena de preguntas. Llena de preguntas. Creo que ha sido, sin desmerecer a nuestros invitados y invitadas anteriores, creo que este es el invitado más cercano a Harvard. O sea, literal. El estudiante de Harvard. Literal. Yo nunca había conocido a una persona que haya estudiado tan lejos. Sí, es verdad. Así que tenemos el honor de tener aquí en nuestro podcast Valgoyo al mismísimo Tomás Miño, creador de Hablemos de TOC. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá conversando con ustedes. Tomás, ¿por dónde partimos? Como que tengo demasiadas preguntas. Las que quieran, no, yo feliz ahí de contestar todo. Tomás es creador de Pedro y su TOC, un libro que crearon junto al ilustrador. ¿Cuál es el nombre? Leonardo Huerta. Leonardo Huerta. Que lo vamos a leer entero ahora. Así, ¿cachai? Cuenta. Había una vez, vamos a leer las 7 páginas. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene hartas páginas. Para ser de niño. Ay, tú, pero Isabel. Esto es lo máximo que yo podría llegar a leer. No me pidan más. Pero están muy lindas las ilustraciones. Tomás, bueno, quizás partir con la definición de TOC. Súper, sí, bueno, el TOC es un cuadro que es bien frecuente, la verdad que se conoce poco y tiene mucho estigma, mucho prejuicio, pero en realidad es un cuadro bien frecuente, sea como en un 3% de la población mundial, y tiene como dos principales características, la parte obsesiva, que es como la parte O del TOC, que son pensamientos, ideas, imágenes, recuerdos que se quedan como pegados en la cabeza y que la persona no quiere pensar en esas cosas, pero igual aparecen y le cuesta mucho como desapegarse, ¿ya? Y ahí pueden ser miles de temas, sexualidad, contaminación, limpieza, religiosos, morales, o sea, ahí es como muy grande el espectro de cosas con las que el TOC te puede molestar. Los más comunes son como lavarme las manos y cosas así, pero es mucho más amplio que eso. Y la parte C son las compulsiones, ya que son como las cosas que la persona hace, que pueden ser motoras, o sea, lavarme las manos, ordenar cosas de cierta manera, etcétera, o mentales, como decir una buena palabra, repetir una frase buena para anular una mala, que esa es la parte compulsiva. Entonces siempre están los dos elementos, lo obsesivo y lo compulsivo dentro del TOC. Tú estás así. Bueno, yo creo que tengo TOC. Yo creo que ya partimos a los 3 minutos del capítulo, creo que tengo TOC. Bueno, pero no tengo depresión. Y quizás te dieron mal diagnóstico. Amiga. Bueno, eso es algo que pasa harto también. El tema del mal diagnóstico del TOC es muy frecuente también. Se confunde con otros cuadros. A ver, ¿me podéis diagnosticar? A ver, hazme las preguntas típicas. Eso es plata extra, Isabel. Yo a mí me pasa, por ejemplo, que yo voy caminando en la calle y yo tengo una idea de que va a explotar un local comercial. Eso puede ser algo obsesivo, por ejemplo. Escuchamos, pero no juzgamos, equipo. Escuchamos, pero no juzgamos. Voy caminando y digo, como en la noche, cuando están las cortinas de los locales cerradas, digo, bueno, ¿te caché y explota esta güey y me muero? O voy manejando o en la micro, ¿te caché y me pegan un balazo, una bala loca y me muero? Porque la delincuencia en este país. Eso es delincuencia, amiga. Bueno, claro. Pero por ejemplo, hay gente que le pasa lo mismo, como estoy en el metro y qué pasa si empujo a alguien o me tiro, o estoy con un cuchillo y qué pasa si lo clavo a alguien. Como de repente hay gente que le da vergüenza hablar de estos como pensamientos intrusivos, pero todos los tenemos. Eso es algo que todos los seres humanos tenemos, pensamientos intrusivos raros, bizarros, sexuales, agresivos. La diferencia es cuando ya tiene el diagnóstico de más. Claro, es que yo sufro de pensamientos intrusivos, pero claro, así ya más lo TOC, o sea, no es algo que me va a hacer todos los días. Exacto, eso es distinto. Pero es que quiero confesar algo, pero quizás me van a funar. A ver, confiesa. Estamos para confesar. A mí me pasaba cuando, por ejemplo... Es que a mí me pasaba... No, ya la voy a contar. Que cuando yo estaba con mi sobrina, por ejemplo, y decía, bueno, ¿te caché y se me cae? Como cuando estábamos como en un piso alto y yo tenía en brazos y decía, bueno, y si se me cae. Y empezaba como con esas ideas, como de... Ese es un pensamiento intrusivo, que si alguien se cae o si estoy en un balcón y que si me tiro o me cae. Esas cosas en verdad que dan como un poco nervio hablarlas, pero en verdad son pensamientos intrusivos y son súper frecuentes. A mucha gente le pasan. Tomás, y estos pensamientos intrusivos van muy de la mano con el TOC. Y también con la ansiedad, como que son comorbilidades. Exacto. O sea, el TOC es ansiedad, finalmente. Claro, anteriormente el TOC estaba catalogado como un trastorno de ansiedad. Ahora cambió por categorías clínicas nomás, pero efectivamente gran parte de la base del TOC es la ansiedad y sobre todo la angustia. Una de las cosas que uno diagnostica, así como en los pacientes... ¡TOC! ¡Huevón, tengo TOC! ¡Soy TOC! Ese es uno de los criterios, como la angustia. ¿Cuánto genera esto como displacer, esta molestia, esta sensación de que lo estoy pasando mal, que me afecta en mi día a día? También puede ser un indicador de TOC también. Y ponte tú lo que cuenta la Isa, y dentro de estas aristas que tú dijiste, como que está dentro del TOC, la violencia es
está... También, claro. ¿Cómo así? Dentro de los Como contenidos... perdón, como lo que tú decís, como de que lo del metro, que te dan como si esta weá explota. Ah, ya, claro. Sí, eso es bien entretenido porque cuando uno aplica un test que uno evalúa como los síntomas del TOC, hay como distintas áreas. Y una de las áreas es la parte agresiva. Y ahí uno puede ir preguntando y ahí los pacientes dicen o las personas dicen, oh, en realidad esto era TOC, no sabía. Y uno puede preguntar, no sé, pues temor a hacerle daño a otras personas o a mí mismo, o tener imágenes violentas en mi cabeza, o pasar a llevar a alguien, ser responsable de un incendio, un robo, un accidente. Entonces, la parte agresiva es bien potente en el TOC, pero a la gente le da mucha vergüenza hablarlo. Así como tengo el pensamiento de que tal vez quiero, no sé, matar a alguien o quiero, no sé, abusar de alguien, como cosas que son como socialmente muy potentes, son bastante frecuentes y la gente le da mucha vergüenza hablarlas y muchas veces son parte de un TOC. ¿Y esto se llega a como hacer o siempre queda en el pensamiento? Claro, sí, esa es una muy buena pregunta porque hay gente que dice, no, la gente con TOC es peligrosa porque uno de esos podría llegar a hacer las cosas que está pensando y en realidad son pensamientos. Amiga, está todo bien. Así Bueno, que, estoy impactada. Te abrazamos. claro, son pensamientos. Eso es bueno sacar ese estigma porque en realidad la gente con TOC no va a terminar haciendo las cosas que su cabeza le dicen. Oh, sí. Son, Saludos a mi sobrina que está muerta. Porque ahí siempre discriminamos lo que es como un pensamiento intrusivo de una conducta impulsiva. Que en el fondo los pensamientos son pensamientos, no tienen como ese poder de que realmente, porque piensen que hay pensamientos intrusivos de ser psicópata o de ser, no sé, pedófilo, no sé qué cosas se podrán hablar acá, pero hay como contenidos que son muy potentes, que en el fondo no quiere decir que la gente realmente sea eso, sino que es como pensamientos que me hacen creer que yo puedo llegar a hacer eso. Y por eso el TOC lo pasan tan mal las personas con TOC, porque en realidad son pensamientos extremadamente disruptivos y que generan mucha angustia. ¿Y cómo se dice correctamente? ¿Como tiene TOC? ¿Vive con TOC? ¿Cuál es la manera? ¿Es TOC? Qué buena pregunta también, porque eso trabajamos harto nosotros. Estudia mucho, chiquillo. Estudia harto para hoy día. Hablamos harto, no hablemos de TOC de eso. Como mucha gente dice esto como es que yo soy TOC o yo soy bipolar o yo soy autista, qué sé yo. Nosotros trabajamos harto en el tema del TOC, que en el fondo uno tiene TOC. ¿Ya? Como es una característica, pero no te define Isabel como... tiene TOC. Claro. No te define como identitariamente, sino que es como algo que tú tienes, una característica tuya, pero que no es parte de tu identidad. Los pensamientos no tienen que ver con tus valores, ni con tus creencias, ni con quién tú eres, etc. Entonces se habla de que tú tienes TOC. Esa es como la definición. Bueno, es que encuentro impactante... Ay, yo llorando. No, pero bueno, creo que voy a tener que darle un giro a mis terapias, voy a hablar con mi psicóloga porque... Es que creo que es muy bacán como comprender, como que creo que te alivia un montón. Me alivia, o sea, me alivia pensar que estos pensamientos intrusivos que, por ejemplo, a mí me pasó una vez... que yo estaba en una celebración y estaba cuidando la casa, mis papás estaban de viaje y no llegué a prender las luces de la casa. ¿Cachai? Y yo estaba en la celebración y dije como, ya, filo, me voy a pasar directo a esta celebración porque si no... Y empecé. No prendí las luces de la casa. Van a entrar a robar. Van a entrar a robar, van a matar a mis perros, se va a escapar la búho. La gata. Mi gata, búho Cecilia. Búho Cecilia. Mi gata, se va a escapar mi gata, van a matar a mis perros y empecé. ¿Y sabéis que me tuve que ir de la celebración? No pude. Y se lo comenté a un amigo con mucha vergüenza, como me está pasando esto. Y me decía como, weón, tranquila, onda. Y yo, porque con mi psicóloga igual he trabajado esto, no desde el TOC, caché, pero sí desde los pensamientos intrusivos, como de racionalizarlo, caché, así como ya, estoy aquí, el ahora. Pero sabéis que fue tan heavy, yo me acuerdo perfecto, fue como hace 2 años, me acuerdo perfecto, me paré y me fui. Dije, bueno, no puedo. Y me llegué a mi casa desesperada, no, ya por supuesto no había pasado nada, estaban apagadas las luces, pero estaban los perros ahí. Y yo dije, bueno, me fui de un evento social donde lo pude haber pasado muy bien porque necesitaba venir a certificar que la weá estaba funcionando. O sea, ¿qué opinas? Y eso pasa harto. O sea, por ejemplo, hay gente que a veces no pueden llegar al trabajo por esto. O sea, como, pero desenchufé el gas y dejé cortado el gas y mejor, no, es que no puedo salir porque tengo que revisarlo. O las llaves del auto, pero cerré el auto, no lo cerré, dejé la ventana abierta. Entonces, el nivel de impacto es muy alto. Pero qué bueno que hablaste de los pensamientos intrusivos, porque algo que nosotros siempre le hablamos a los pacientes es que todos los seres humanos tenemos pensamientos intrusivos. Y las personas con TOC no es que tengan como pensamientos más raros o pensamientos más bizarros, más extraños. Todos tenemos la misma cantidad y cualidad de pensamientos. No es que tengan las personas con TOC distintos. La única diferencia es cómo el TOC le hace un zoom a estos pensamientos. Los hace ver más reales, los hace parecer más importantes, te hace cuestionarte cosas, pero en el fondo esos pensamientos son parte de lo que todos tenemos. Lo que pasa es que no siempre lo hablamos. Te hace cambiar, quizás lo que le pasaba a la Isa, te hace cambiar como un poco tu día a día. Exacto.
Exacto, te hace cambiar tu rutina, Claro, tus o sea, a mí planes. me ha pasado que yo he estado en el auto llegando a la reja y me he devuelto sabiendo que cerré la puerta. Es que, bueno, yo tengo Claro. mi búho Cecilia, mi gata, y mis perros se la quieren comer constantemente. No, eso es real. Eso es real. No es parte de mi imaginación. Yo casi, yo la salvé. Entonces, ella iba dentro de la casa y todo. Sabiendo que cerré la puta puerta, me he tenido que devolver porque si no me quedo todo el día. Yo sé que la sí, cerré amiga. O no la cerré, la cerré o no la cerré. Y llamo, oye, pueden ver si cerré la puerta, no sé qué. Y Tomás, mira, acá está mi contacto. Claro. No, y eso pasa un montón. O sea, hay Sí, gente po. en redes sociales como le van a sacar una foto a la plancha que la dejé desenchufada. Porque... Entonces, claro, al final la gente con TOC empieza como a buscar distintas maneras, pero cuando está como descompensado o sin tratamiento, efectivamente la persona puede dejar de trabajar, puede demorarse horas en cerrar la llave del gas, en ducharse, en lavarse las manos, como no tengo las manos suficientemente limpias. Entonces, al final, el nivel de tiempo que te ocupa esto puede ser altísimo. O sea, Hay Claro. personas que están horas al día en sus compulsiones. Por ejemplo, a mi polola la diagnosticaron con TOC hace unos años. Saludos para ti, mantis religiosa. Y cómo se puede acompañar a una persona con TOC. Como que Esa es lo una más buena pregunta. importante. Sí, que... que al final es súper complejo porque ¿Cómo a veces acompaña, cuesta Isabel? entenderlo. Claro. Bueno, es que yo sé que estoy súper angustiada en este momento. ¿Estáis mal? ¿Querés parar? No, pero es que bueno, estoy impactada. Vívelo, hermana. Es que te juro que siento que soy como que me estoy descubriendo. Ya, pero ¿qué importa? Estoy naciendo. Tenemos aquí a un especialista, Yo te va a creo que salvar. esa es justamente la idea de estas conversaciones, que me gusta tenerlas Hablemos de porque TOC. hay que hablar de TOC para poder sacar el estigma, para darse cuenta que esto es más normal de lo que uno cree. Lo que pasa es que hay tanto estigma que la gente no se atreve a hablar de esto, pero en verdad es algo bastante frecuente. Y perdón, y qué bacán que si realmente te está pasando esto, Eso, como po. que se dé la vitrina. ¿Estás bien? Eso. Bueno, ¿por qué ayudar? Estoy más loca de lo que creía. No, Isabel. Trajimos más por lo contrario. Y es de Harvard. Estudió en Harvard. O sea, él me ha diagnosticado que no tenga... Bueno, yo tengo 15 años, pero... Ya, Porque, como- Eso, claro, eso también es importante. infanto-juvenil. Temas de salud mental no tienen que ver con este loco también. Eso también es importante Y desestigmatizarlo. sí, ¿qué ¿no? importa? Bueno, ¿cómo acompañamos a una persona con TOC? Claro, eso es súper importante. Lo primero, educarse. O sea, como entender qué es el TOC, cómo funciona, qué es lo obsesivo, qué es lo compulsivo. Que la gente no lo hace por maña, así como de que lo pueda dejar de hacer porque quiere dejar de hacerlo. Es un Claro. nivel de angustia muy alto, que se sienten súper como atrapados con sus temáticas obsesivas. Entonces, lo primero es educarse, entender qué es el TOC. Preguntar también cómo te puedo ayudar, estás complicada con esto, hay alguna manera en que te pueda ayudar a que este ritual tal vez sea más corto, o qué necesitas de mí en este momento. Es súper importante hablarlo con la persona que lo está viviendo. Y otro tema que a veces cuesta obviamente en Chile llegar a eso, pero ojalá buscar como especialistas en TOC, que ese también es todo un tema que hay muy pocos y todo. No, a mí Y Tomás. Pero yo, Claro. pero Yo efectivamente y cuesta yo. mucho encontrar especialistas, pero un tratamiento adecuado puede cambiar la vida. O sea, Claro. las personas con TOC pueden hacer una vida absolutamente como la que quieren vivir, felices, tranquilos, y no necesariamente tiene que ser con ese grado de discapacidad que estamos hablando, que al final es como me interrumpen toda mi vida. A mí me toca ver niños con TOC, adolescentes con TOC, a jóvenes o a adultos con TOC, y pueden hacer una vida absolutamente normal si es que tienen como el apoyo adecuado de sus seres queridos y de terapia también. ¿Cómo se...? Bueno, estoy en shock. Bueno, yo quiero decir que Tomás, ahí sacando Currículum vitae. sacando currículum, es, bueno, psicólogo clínico infanto-juvenil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología clínica infanto-juvenil de la Universidad de Chile, postítulo de manejo clínico de estrés y ansiedad de la Universidad de Palermo, Acá hubo harto y PSU, especialista alto PSU. en TOC infanto-juvenil del Harvard Medical School. ¿Qué se siente estudiar? Igual que nosotras. No, nosotras igual. Yo soy Harvard. Yo carreteé en Harvard. Yo te carreteo en Harvard. Oye, Dardiñac con... claro, Pionono entre Dardiñac y Santo Filo. No, ya, pero espérate. Yo quiero saber cómo se vive, bueno, es que ya, cómo por ejemplo uno vive el TOC, cómo, por ejemplo, la vida sexual. ¿Cachai? Es que, bueno, estoy como abriendo un nuevo Me encanta. portal. Como, porque, por ejemplo, yo soy una persona... Ay, es que esto más que pájaro hace esta hueá acá, porque yo no tengo ningún filtro, me importa una corneta. Se tapan los oídos, me da lo mismo. Yo soy una persona que si yo me desconcentro, por ejemplo, yo no puedo, me cuesta demasiado como Seguir. retomar el tuki-tuki, ¿cachai? O me ha pasado que, Antonia, se te prendió el micrófono, ¿me estoy pelando? Es que me estaban preguntando quién era el invitado. Ah, Y Tomás dije, Miño. un académico Y tú, doctor en ábrele. pediatría, especialista Claro. en TOC. Psicólogo de Harvard. De Harvard, Palermo, de Pontificia Harvard, Universidad oye, Católica. Ahora que interrumpí accidentalmente, quería hacer una pregunta. Sí, Ajá. por favor.
Mi abuela, o sea, yo encuentro que hay viejos que sin quizás saberlo y sin diagnosticado, obviamente, son muy TOC, como mi abuela, que tiene muchos rituales como muy de campo, como esto, ponte tú, de que no abrir el paraguas dentro de la casa, si se te olvidó algo, te tienes que devolver a la casa a buscarlo y te tienes que sentar 3 veces antes de salir, Claro, en diferentes las supersticiones. asientos, porque si no se te va a olvidar algo de nuevo. Bueno, esto de pasarse la sal en la mano, no, nunca, jamás, porque se van a pelear. Que Pero es como- vienen de cosas que quizás son, por ejemplo, lo de la sal viene del tema del salitre, pero Más cuando se culturales. paga, claro, son culturales, pero igual generan, yo encuentro como una huella generacional, porque a mí me pasa que si se me olvida algo, yo me devuelvo y me siento 3 veces, porque digo, No puta, era superstición, era TOC. Mira, qué buenos los temas que están teniendo, porque una cosa es como, claro, los rituales más supersticiosos, que también todos tenemos la sal, no sé, pues pasar abajo una escalera, los gatos negros, ya, pero en el fondo ahí hay Los una gatos cosa como negros no, más... Tomás. Los gatos negros Hay no. una cosa más cultural ahí atrás, pero ahí la gran diferencia con el TOC es como los montos de angustia que eso genera. O sea, si yo soy capaz de pasarte a veces la sal en la mano y, bueno, no importa, y me molesta un poco, pero tampoco es tan terrible, el TOC es una rigidez extrema en que yo no soy capaz de pasarte la sal en la mano, de que en el fondo, a diferencia, por ejemplo, si un día tuve que pasar nomás por abajo una escalera o tuve que abrir un paraguas, qué sé yo, si soy capaz, por ejemplo, de devolverme y estoy apurado y no alcanzo a sentarme 3 veces y tengo que salir nomás y mi vida sigue, perfecto. En el caso del TOC es como, aunque esté muy apurado, me tengo que sentar las 3 veces, tengo que hacer el ritual tal cual yo como lo estoy tengo que hacer, pensándolo. me estoy dando cuenta Eso que es como bueno, mucho más está- rígido. no Concha puedo, tu madre. soy súper rígida con el tema de sentarme 3 veces. Yo Claro. creo que lo de la sal lo puedo dejar pasar, pero lo de sentarme 3 veces creo que es útil. Más que nada porque claro, te sientas y estás pensando, me falta algo más, entonces como que... Estás haciendo tiempo, te estás ayuda, haciendo claro, tiempo. te ayuda. Todo Claro. Estudios Neverland está Tiene siendo todo, diagnosticado. weón, háganse ver. Bueno, volviendo pero- al tema sexual. Al tema sexual, por ejemplo, me pasa que si yo me desconcentro, bueno, me cuesta mucho retomar. O me ha pasado que yo estoy como así en mi plenitud y me llegan ideas como, tengo que pagar el gas. Y en mi pensamiento es, bueno, no lo estoy pasando bien, donde estoy con la persona que te gusta. Quizá no te ¿cachai? gustaba tanto ese Quizá no chiquillo. me gustaba. Y me empiezo a atrapar como, Juan, ¿por qué estoy pensando en otras cosas? ¿Por qué te estoy desconcentrando si estoy con la persona que te gusta? Y, ¿cachai? Pero me viene, weón, me pasó muchas veces como, oh, weón, la imagen. Y es como, ¿habré dejado cerrado el auto? ¿Habré pagado? Y bueno, Isabel, ven. Weón, ¿cachai? Isabel. Y después pienso, y me empiezo a torturar, que es porque, ¿por qué estáis pensando en otra cosa que no sea Sí, po. en el aquí y el ahora? Eso puede estar Sí, dentro sí. de- Lo que pasa es que, claro, ahí volvemos a que hay algunos temas que son pensamientos intrusivos que nos pueden pasar en cualquier Claro. momento, estamos manejando, estamos en lo que estemos haciendo, pero en el caso del TOC, efectivamente se pueden dar pensamientos intrusivos de ese tipo, o también, que a veces uno lo ve en los pacientes, por ejemplo, ¿qué pasa si se rompe el condón? ¿O qué pasa si en verdad la dejo embarazada? Entonces a veces no quieren tener relaciones sexuales por eso y el Ajá, TOC les acuático. imposibilita, por ejemplo, en tener relaciones sexuales. O lo que ustedes decían que es No, como... yo en ese sentido... no, yo en ese sentido no estoy tan preocupada. Pero lo que ustedes decían, eso puede ser como dentro de lo que se llama el TOC relacional, que se da con las parejas también, como, Claro. pero ¿me gustará realmente? ¿Y qué pasa si hay alguien mejor que la persona con la que estoy? ¿Y qué pasa si en verdad le estoy siendo infiel? ¿Y si miré para el lado y en verdad no me gusta tanto? ¿Cómo sé si me gusta tanto? O sea, al final el TOC es como esta condición de la duda, que te hace dudar de todo, y también puede dudar relaciones sexuales, relaciones de pareja. La verdad que el espectro en el que puede molestar el TOC es en casi todos los aspectos que tenemos en el día a día. Perdóname, Tengo demasiadas weón, es que preguntas. yo creo que si es que soy una persona que vive, que tengo TOC, que tiene TOC, soy una persona quizás más como en lo cotidiano, en esto que yo te cuento, como de salir, de pensar que no cerré, pensar que me voy a morir. Siempre pienso que me voy a morir. Ay, yo no tengo tendencia suicida, no me quiero matar, pero siempre voy pensando eso, como estoy Como en un semáforo. el fatalismo, Sí. es verdad. Claro. Siempre, Siempre estoy en Los un pensamientos molestado. más catastrofales, así, Sí, claro. sí, yo soy fatalista. De hecho, mi descripción es fatalista y dramática. Siempre que estoy en una luz roja para cruzar y digo, ¿y si chocan a una camioneta ahora y la weá se viene encima mío, me muero? Ujú, sí, po. Esos pensamientos catastrofales pueden pasar, o si me atropellan, o si me duele acá y me está dando un ataque al corazón, Siempre. y qué pasa. Claro, eso De hecho, esos el otro día pensé que me estaba dando una pensamientos- trombosis. Claro. Pasé entre trombosis y apendicitis. Entonces yo la molesto y yo le digo... ay, ¿cuál Enferma era? culiada. Anda a verte con Tomás Miño. Ay, no, Que yo soy fatalista. que uno cree que tiene muchas enfermedades Hipocondríaca. Hipocondríaca, claro, que se da mucho también con el TOC y con la ansiedad, la hipocondriasis también. Como que son Amiga, cuadros era que se van TOC. dando un poco relacionados. Weona, es Claro. que, ¿cachai? No era Era ansiedad, TOC. era TOC. ¡Era todo! Y Claro, tu eso- psicóloga así.
crees. Claro. Puta la weá. Es igual es importante como el llamar a la calma en el sentido de que es bueno igual hacer una evaluación porque a veces uno siente que claro, que todo puede ser TOC, pero hay veces que hay cosas que sí, otras pueden ser ansiedades, otras pueden ser obsesiones. O sea, Claro. yo soy una persona ansiosa, Claro. pero te juro que hay momentos en que yo digo como, bueno, voy a morirme. Como Y yo sí, te lo juro que sí. Pero por eso digo, como que si yo tuviese TOC es por esto como más catastrófico. Perfecto. Como van a entrar a robar. Van a entrar Claro. a robar a mi casa, va a haber un terremoto. Como no ha temblado hace tiempo y si hay un terremoto ahora. Y en los conciertos, yo siempre estoy viendo las vías de escape. Sí, total. Claro. Onda yo viendo... Y espérense, pero búrlense, porque después cuando hay una catástrofe van a recurrir a mí. Yo siempre voy viendo por dónde escapo, pensando, ya, si hay un terremoto, hay una avalancha, ¿cómo me pongo? ¿En qué posición me pongo por si me aplastan? Bueno, ¿Y cuál es la Bueno. posición que elegiste? estoy abriendo, ¿no? Como en cunclilla, como en 4, pero con Ya. los brazos así como Como un feto. apoyados. Esa es una buena posición para salvarse. Claro, para protegerte ahí. Para protegerme, pero no apoyada 100% en el, Claro. en el Ah, ya. suelo, ¿cachai? Como haciendo fuerza así. Porque una parte del suelo se puede caer. No, porque me pueden aplastar contra el suelo, entonces Ah, como ya. para hacer un poco de espacio. No, pero Para sí, poder es que respirar. sabéis que pierdo demasiado tiempo pensando en esa soltera. Pero fíjate que en la pandemia mucha gente con TOC decía, viste, nosotros nos preparamos para estos momentos porque, claro, la gente decía, ya yo me lavo las manos 500 veces, siempre preocupado. Y la pandemia, ponte tú, que fue una cosa muy terrible para todos, pero también para las personas con TOC, fue como un poco decir, como viste que tenía razón, que tenía que lavarme las manos 1000 veces. Entonces, el tema del TOC también fue en la pandemia un gran tema, porque en el claro. fondo fue como, ahora el peligro no es imaginario, pues ahora es real. Nos podemos morir si tocamos cosas o el virus. Claro. Entonces, el periodo de la pandemia fue terrible para las personas con TOC, aumentaron mucho los síntomas. Pero muy buenos para los psicólogos. claro. Ay, money. De hecho, por eso me fui a Harvard. Claro. Y a la vuelta, volver al mundo después de la pandemia también fue todo un tema con los pacientes con TOC. O sea, Claro. volver a tocar cosas, subirse al metro, a la micro, o sea, fue todo un tema porque, claro, en el fondo el peligro era real, pues no era imaginario como uno ¿Qué puede pensar en el cosa, TOC. Creo que hablaste. Dije muy buenos para los especialistas de TOC. Muy Claro, bueno, sí. muy bueno. Años muy buenos, años dorados. Años dorados. Harvard vino a tomar. Pero esa es otra preocupación, que no hay tantos especialistas. Por eso nosotros también hacemos el llamado a que psicólogos, psiquiatras, etcétera, se formen en esto, sobre todo en el sistema público, porque la verdad que hay muy pocos especialistas ahí. Nosotros estamos generando conciencia de que hayan más especialistas. Todavía es muy elitista, todavía hay solo ciertas personas que pueden Claro. pagar tratamientos que son caros, medicamentos que son caros. Entonces, también estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para ver si es que se puede trabajar en los consultorios. O sea, hay que generar una conciencia de que efectivamente faltan muchísimos especialistas Voy a en llamar a TOC mi en Chile. psicóloga. Especialista en TOC. Espérate, pero ¿tú me podrías hacer un diagnóstico a mí o no estoy en edad? Sí, lo que pasa es que el diagnóstico del TOC tiene como ciertas características. Tiene que haber obsesiones y o compulsiones. Tiene que ocuparte una gran cantidad de tiempo de tu día, como que uno evalúa cuánto tiempo pierdes en esto y todo. Si tienes montos de angustia y que no se explique por alguna otra condición de salud mental, que ahí también hay que revisar otras condiciones, Ah, estoy diagnósticos, cagada. etcétera. Ay, Oye, Tomás, y esto se da más, porque ya tú eres especialista en infanto juvenil, ¿se da más en niños que en niñas? ¿Tiene que ver Claro. con eso, con el género, con los cromosomas y las cosas? Fíjate que se ha estudiado que se ve más en mujeres, pero no se sabe muy bien si será por un tema cultural de que las mujeres hablan más de salud mental o hablan más de sus sentimientos que los hombres. Ajá. Entonces, claro, pareciera ser que hubiera más en las mujeres, pero se cree que es porque las mujeres hablan más de esto, piden más ayuda. Los hombres en general pedimos menos ayuda, reconocemos menos que tenemos problemas, vamos menos al psicólogo. Entonces, puede haber un tema cultural también de que se ve más en mujeres porque hablan más del tema. Pero en general, entre hombres y mujeres es más o menos la misma proporción. Y en general se da como los grandes picos, así como de cuando se da la sintomatología, es como entre los 9 y los 10 años. Ese es como uno de los principales. Y lo otro entre 19 y 20 años. Son como los principales momentos. ¿Y qué suele suceder en los niños y en las niñas? ¿Cuál es la Como- sintomatología? Claro, porque Es no van a ser muy- tan conscientes ni reflexivos como Sí. ahora lo estamos haciendo. Es medio parecido a los adultos. Uno se sorprende de repente, los contenidos del TOC son bien parecidos, pero en los niños se da mucho más, por ejemplo, que pueda fallecer alguien que quieren, no sé, porque su mamá se vaya a morir en un accidente, que si van, entonces la tienen que llamar 1000 veces hasta asegurarse que llegaron al lugar, ordenar las cosas de cierta manera, no pisar las líneas del piso, lavarse las manos varias veces, pero también pueden darse contenidos sexuales en niños chiquititos que les generan un nivel de perturbación muy alto porque tampoco comprenden del todo lo que les está pasando, pero en general los contenidos son bien transversales. Y en adolescentes hay un contenido que es el TOC de la orientación sexual, que en el fondo también les genera mucha angustia, independiente que obviamente el tema de la identidad sexual no es un trastorno ni nada de eso, pero les genera mucha angustia a ellos como, ¿y si en verdad soy heterosexual
bisexual o si soy homosexual, como que les genera mucha Como la angustia. etiqueta de el tema de la la etiqueta, orientación. claro. Entonces, y también les da mucha vergüenza hablarlo porque es una etapa en la Claro. vida en que ese tema está dando vuelta, como configurar nuestra identidad, quiénes Claro. somos, qué nos gustan. Entonces, claro, hay ciertas etapas en las que se va viendo que hay cosas que se dan más como contenido que otros. Pero en general los contenidos son súper parecidos. Qué heavy, porque sabéis que si yo me pongo a pensar a los 10 años o a los 15 años, si tú tenías un amigo o una amiga que está atravesando por estas como dudas como compulsivas de qué soy, Sí, tú po. tú pensáis, ¿qué paja este weón? ¿Qué paja esta weona? Claro. Como, Sí, po. ya, loca culia, ¿cachai? Y en verdad es algo mucho más profundo y también mucho más simple, entre comillas, po. si tiene un buen tratamiento al final. Exacto. Por eso es importante poder buscar como ayuda oportuna, pero lo que más, por eso nuestro proyecto se llama Hablemos de TOC, porque la gente no se atreve a hablar de esto. O sea, por ejemplo, está el TOC de pedofilia, que es como, ¿y qué pasa si estoy mirando a ese niño con otras intenciones? Entonces, dejan de ir a las plazas, no tocan a sus hijos, no tocan a sus sobrinos, no se atreven a cambiar a los hijos el pañal solos porque te vaya a hacer que tal vez pierda el control y le haga algo malo. O el TOC perinatal, por ejemplo, que se da en las mujeres que tienen hijos chiquititos, o en los hombres también, de qué pasa si lo estoy bañando y lo ahogo, por ejemplo. O qué pasa si sin darme cuenta lo aplasto. Entonces, la verdad que a la gente le da vergüenza hablar de esos Obvio, temas, obvio, como por el obvio. estigma de van a encontrar que estoy loco. En Estados Unidos, por ejemplo, se diagnostica mal y se le quitan los hijos a las mamás cuando empiezan con estos pensamientos, cuando en verdad no es que en verdad quiera matar al hijo o que en verdad tenga un tema de pedofilia, sino que es un TOC. Claro, Entonces, porque aparte, y si uno lo verbaliza, yo digo como, chucha, me asusto, Sí, po, obvio, ¿cachai? po. En vez de, quizás sea un trastorno de Obvio, po. algo. Pero igual y eso es bien heavy, sí. Igual es heavy. Bueno, es que igual, o sea, es que lo encuentro heavy porque finalmente una persona que tiene TOC con esto, como esta tendencia, no sé, a la pedofilia o al infanticidio, no sé, sigue siendo una persona capaz de cuidar a un niño o una niña. Sí, absolutamente. ¿Cachai? Como, Claro. porque con estos pensamientos constantes, igual yo pensaría, en mi ignorancia, no estáis capacitada, Claro. ¿cachai? Claro. Para hacerte Como cargo un de tu- peligro para la sociedad. hasta hacerte Claro. cargo de tu guagua, porque si en algún momento te descompensáis, onda... ¿Qué va a pasar? Claro, con es que la guagua. qué buena la pregunta, que fue un poco lo que tú me preguntaste también como al principio, como qué tan factible es que esa persona pueda llegar realmente a hacer eso. La verdad que es todo lo contrario. O sea, las personas con TOC, el TOC siempre los va a molestar con cosas que le importan mucho, la salud, la enfermedad, la muerte, la sexualidad. Entonces, la probabilidad de que esa persona termine haciendo eso, en verdad es casi cero, Ya. porque en el fondo teme tanto eso, teme tanto ese pensamiento, a ser mala persona, qué sé yo, que en el fondo, eso, qué buena esa pregunta, porque nos da la oportunidad de hablar de que las personas con TOC no son peligrosas, no son extrañas, no van a cometer estos actos que están pensando. De hecho, el tratamiento del TOC es bien complejo porque es todo lo contrario. Es como acércate más a tu hijo, demuéstrale a tu cerebro que en verdad es solo un pensamiento, que en verdad tú no eres peligroso. Entonces, obviamente ahí hay que hacer todo un análisis también de si es TOC o alguna otra condición o patología de salud mental. Pero cuando es TOC, hay que darle esa seguridad a las personas porque el TOC justamente los hace dudar de eso, como, ¿y si en verdad soy mala persona? Claro, ¿Y si no es es- TOC y en ajá. verdad soy un psicópata? Sí, como... eso he notado, como que se creen personas muy dañinas Exacto. y es todo lo contrario. Es todo lo como contrario. solo el Sí. pensamiento. Es todo lo contrario. Son personas en general súper cuidadosas, responsables, bondadosas. O sea, en verdad uno ve a los pacientes que en verdad sufren con esto porque lo que menos quisieran es llegar a eso. Entonces son personas súper cuidadosas, súper responsables. O sea, al revés, como que es como alguien que uno podría dejar cuidando a un niño así Sí, como sin ningún totalmente. problema. Porque en el fondo tiene que ver con los pensamientos, no con lo que ellos realmente son. Pero lo que pasa con el TOC es que afecta mucho la autoestima y este autoconcepto, como tal vez yo sí soy peligroso. ¿Y qué pasa si el psicólogo se equivoca y en verdad sí soy pedófilo? ¿Y qué pasa si el psicólogo se equivoca y en verdad no? Entonces, la duda constante es algo que es súper complejo y se trabaja mucho en terapia porque puede destruir la identidad 100%. O sea, puede hacerte dudar de eso. Y uno ve de repente papás, por ejemplo, que hace años que no tocan a los hijos, por ejemplo, por temor a que vaya a pasar algo. O que no van nunca más a una plaza porque ¿qué pasa si en verdad miro a ese niño con otras intenciones, Claro. por ejemplo? Entonces, la verdad que es bien interferente en el día a día lo que puede generar un TOC. Qué heavy, Oye, qué fuerte. Estoy totalmente impactada. Creo que en números, si podríais decir como de cuántos especialistas hay con respecto al TOC. Muy pocos. O sea, de hecho, es un problema como de salud pública a nivel mundial. En Estados Unidos hay más, pero en países de Latinoamérica son muy pocos. Hay países, de hecho, que no tienen casi especialistas en Latinoamérica. Acá en Chile estamos hace unos años ya como con este diplomado que forma, digamos, y capacita a psicólogos y psiquiatras en TOC.
pero en general está mucho más centralizado en Santiago, en regiones casi no hay especialistas tampoco en TOC, y estamos formando una red de chilenos especialistas en TOC, pero también somos 40, 50, Claro, estamos como empezando de a poco a formar más especialistas, lo que es una preocupación porque la mayor cantidad de los chilenos se atiende además en el sistema público, no en el privado, y ahí sí que no hay de hecho estamos justamente generando un proyecto de ley como con el tema del TOC para que pase a ser dentro del GES, para que tenga cobertura, porque los medicamentos son carísimos, las terapias también, para que en el fondo haya una guía clínica de cómo se debe tratar un TOC, porque también los psicólogos a veces que hacen como lo que creen que hay que hacer, pero en verdad no cualquier terapia sirve para el TOC también. Hay terapias que lo empeoran, entonces es como un tema bien complejo de intervenir. ¿Qué pasa si una persona nunca es... ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Sabéis qué es lo que me pasa, Tomás? Que pienso yo, imagínate lo que debe ser vivir toda tu vida pensando que eres un psicópata, un asesino, un pedófilo, que vaya a matar a tu hijo, que vaya a violar a tu hermana, no sé. Me imagino que si es que tú nunca recibiste tratamiento, si nunca recibiste medicación... Hay gente que atenta contra su vida. Sí, como... el tema del TOC no está tratado, que ahí la pregunta un poco que hacían antes de las generaciones anteriores, que ir al psicólogo y al psiquiatra era como algo impensado y vivían nomás con estas condiciones. Las tasas de suicidio en TOC son bien altas, las tasas depresivas en TOC son muy altas también, o sea, es muy frecuente ver un paciente con TOC con un cuadro depresivo o con un cuadro ansioso como lo más frecuente, y justamente por eso, porque no se atreven a hablarlo. A nosotros nos pasa mucho en Hablemos de TOC que nos escribe gente, otra vez nos escribió una persona de 89 años, que decía como, en verdad me acabo de dar cuenta que lo que tengo es TOC, sé que me queda muy poco de vida, pero quiero hacer un tratamiento para poder disfrutar estos últimos años de mi vida. Claro, entonces, increíble. es súper heavy, porque hay gente que dice como, me acabo de dar cuenta que esto es TOC y he pasado toda mi vida pensando que yo soy mala persona por esto, qué sé yo. Entonces, claro, el tema de poder como diagnosticarlo a tiempo, el poder como hablar de estas temáticas puede salvar vidas, de todas maneras. Nos pasa mucho eso también. Oye, Tomás, y por ejemplo, una persona ya que ve este capítulo y no tiene las posibilidades ni las facilidades para hacer terapia nunca, ¿hay 3 tips que tú podáis dar como para calmar a esta persona? Ahí, bueno, generalmente lo que se trabaja el TOC es la terapia cognitivo-conductual, que es como la que tiene más evidencia que tiene como efectividad para el tema del TOC. Y dentro de esta terapia está lo que se llama la EPR, que es una técnica que se llama exposición y prevención de respuesta, que así muy en sencillo es exponerme a lo que me genera esa angustia, que es súper complejo y es súper difícil, pero hay algunas pautas. En Hablemos de TOC nosotros tenemos algunas recomendaciones de cómo lo pueden hacer las personas que no tienen posibilidad de acceder a terapia, de exponerse a lo que temo y tratar de aguantar esta parte compulsiva. O sea, por ejemplo, no sé, pues tengo que cerrar la puerta 3 veces del portón. Lo que nosotros le enseñamos es como acércate al portón, ciérralo una vez, aguanta lo más que puedas en revisarlo de nuevo, o en vez de hacerlo 3 veces, trata de hacerlo 2, como que uno trata de regular la conducta. Antonio, ya compulsiva. sabía que la próxima vez que se te quede algo no te sientes en ese... Quédate 2 veces. Claro, y eso es bien complejo, porque cuando suena muy fácil decirlo desde afuera, pero hacerlo es súper angustioso, porque en el fondo, claro, el decir como, es que mi cerebro está acostumbrado a que yo haga esto siempre porque eso me da tranquilidad. Entonces la terapia es, no lo hagas, que en verdad es como súper como contraintuitivo, porque es como, pero ¿por qué no lo voy a hacer si sé lo que me da calma? Pero en el fondo es una calma momentánea que da la compulsión. La compulsión da esa calma como de, ahora estoy tranquilo porque hice esto, pero si no lo hago, me siento con un nivel de angustia altísimo. Entonces, la terapia justamente es ir de a poquito exponiéndose. Por ejemplo, si no soy capaz de subirme al metro, ser capaz de ir al metro, tal vez con guante, pero ir al metro, subirme al metro, tocar el pilar, después tal vez ir al metro, tocar el pilar, echarme alcohol gel, no importa, pero empezar a exponerse, empezar a recuperar el mundo que el TOC te ha quitado, porque el TOC quita mucho. Sí, es verdad. Y por ejemplo, no sé cómo preguntarlo, pero ya, eso tiene que ver... o sea, yendo a la misma pregunta que te acabo de hacer, lo que tú me respondes es respecto como acciones, pero cuando se trata de pensamientos que no son relacionados a las acciones, como que hay respiración, hay... Claro, ahí es complejo porque la técnica es la misma. Por ejemplo, si tengo un pensamiento, tal vez no hay como acciones concretas, pero sí tengo pensamientos de que soy mala persona, o que tal vez le puedo hacer daño a alguien, etc. Ahí porque también, ahí no puedes andas a hacerle daño a alguien. Claro, no, claramente no va por ahí claro, no va por ahí la cosa. Pero tiene que ver con entender que esa es una arista de la terapia, como entender que los pensamientos son pensamientos. Uno trabaja mucho con eso con los pacientes. Pueden ser desagradables, me pueden asustar, me pueden molestar, pero los pensamientos no son peligrosos. Eso uno trabaja mucho con eso en este tipo de terapia. De hecho, en una de las ilustraciones sale los pensamientos no son peligrosos, algo Exacto, así. porque en el fondo yo puedo tener un pensamiento de que ya soy, no sé, un psicópata, pero en el fondo si lo estoy trabajando con mi terapeuta y sé que el pensamiento no es mi identidad, el pensamiento no puede cambiar quién yo soy, ni mis valores, ni nada de eso, lo que trabajamos en la terapia
es que el paciente se enfrenta a los pensamientos entendiendo que son pensamientos, que cuesta un mundo porque hay que externalizarse, mirarlos con más distancia y todas unas técnicas que se pueden usar con eso. Pero lo más recomendado es como no seguir como escapando del pensamiento, porque si yo me sigo escapando o sigo mostrándole a mi cerebro que esto es como terrible, le estoy dando una señal de que esto puede ser real. Claro. Y en verdad es un pensamiento. Yo siempre digo a los pacientes más chiquititos, no porque yo piense que soy Superman voy a salir a volar por la ciudad en la noche. Claro. Entonces, no porque tú pienses que eres una mala persona, lo terminas siendo. Y ese ejemplo como que los ayuda a entender que, claro, me puede molestar mucho ese pensamiento, pero no tiene que ver con quién yo soy de verdad. O sea, yo hoy día me voy a ir a sentar afuera de una cortina de un local, Exacto. apoyada Exacto. en la cortina, y después va a llegar la paz ciudadana. ¿Sí? O sea, que tenía que ir a robar. No, Y dicen, momento. No, estoy haciéndote RP. Sí, eso es un ejemplo tal cual. Por ejemplo, si yo creo que en esta tienda va a explotar, uno le dice al paciente, bueno, anda a la tienda, siéntate ahí, quédate con tu pensamiento. ¿Te cachai? ¿Explota? Claro, bueno, ahí es lo que uno no puede controlar. Con esa responsabilidad. Ahí uno no puede ¿Cargarías con controlarlo, esa pero responsabilidad? tiene que ver con eso, con darse cuenta que, y eso lo hacemos con varios pacientes, como de ir y decir, ¿sabes que no explotó? Y yo pensé que iba a explotar y no explotó. Entonces, esa disonancia que se genera como de, ¿sabes que en verdad no pasó lo que yo tanto temía? Es un aprendizaje para el cerebro gigante, porque después te va a empezar a dar cada vez menos miedo a acercarte a un local. Y eso es lo que hace la EPR, que de a poquito empieza a darte menos miedo a lo que estáis pensando. Ay, sabéis que todos tenemos TOC. Yo sí. O sea, creo que abres un mundo, Tomás. Y creo que es una... Hazte responsable, Claro. de lo que vas Te a cargo. generar. abres un mundo de más posibilidades para la gente que sufre, sobre todo la gente que sufrimos de ansiedad, de trastornos ansiosos, o sea, como a mí me diagnosticaron un trastorno ansioso depresivo por un cuadro depresivo y esto de los pensamientos rumiantes y todo eso, pero también abres un mundo de posibilidades, ¿cachai? Sí. De decir como... esto es algo que me acompaña quizás desde muy chica y nunca lo pude verbalizar, nunca lo entendí. Y decir, eso era. Situaciones que compartía acá que digo como, puta, claro, sí, y obviamente que me da vergüenza contarlo, ¿cachai? Sí. Y de verdad que me imagino que mucha gente que va a estar viendo este capítulo va a decir, weón, quizás estoy mal diagnosticada. Sí. Qué peligroso eso, los malos diagnósticos. Sobre todo en el TOC son muy peligrosos, nos llega mucha gente mal diagnosticada, como les comentaba en Estados Unidos también, que a veces, o nos llegan incluso a nosotros acá en Chile como segundas opiniones de, ¿en verdad está psicótica esta mamá porque está pensando en esto o en verdad es un TOC perinatal? Entonces es súper complejo como el poder hacer el diagnóstico, pero me gusta lo que tú transmites como de la esperanza, porque finalmente lo que hacemos con el libro o con la plataforma es como decir, el TOC es una parte de ti, pero no eres tú, no es tu identidad, tú no eres tus pensamientos, tú eres tú, digamos, con tus capacidades y todo. Pero siempre con ese mensaje de esperanza de que con un buen tratamiento las personas pueden ser inmensamente felices, pueden hacer sus proyectos de vida. Lo importante es como concientizar en saber qué es el TOC primero, para saber si es que es algo que puedo pedir ayuda o qué sé yo. Y por otro lado, poder buscar, ¿no es cierto?, las opciones para sentirme mejor. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos antes de entrar, digamos, el tema de que el presidente tenga TOC, es algo que, por ejemplo, yo que trabajo mucho con niños y adolescentes, eso les dio, por ejemplo, una luz de esperanza de decir como, ya, pues yo tengo TOC y puedo incluso llegar a ser presidente de un país, Claro. como les demostró que los temas de salud mental no tienen por qué ser limitaciones para lograr mis sueños. Y eso yo creo que es algo que también tratamos de transmitir mucho con el tema del TOC, porque en el fondo un TOC bien tratado, y uno lo ve cuando da de alta a niños y adolescentes o jóvenes, cómo recuperan la vida. O sea, vuelven a, por ejemplo, un chiquitito que yo veía que no podía salir de su casa, entonces no podía ir al colegio. El chico del pórtico de Arnold tenía TOC. Claro, por ejemplo. Bueno, y que el chico del pórtico tiene miedo de dejarlo Sí, y nunca se atrevió a dejar el pórtico. Claro, y efectivamente no van al colegio, no tienen amigos, no pueden salir con la familia a ningún lado. Entonces, cuando logran ganarle al TOC, vuelven a ir al colegio, vuelven a invitar amigos a la casa. Entonces, el mundo que recuperan con un tratamiento es espectacular, y eso le pasa incluso a los adultos también, que vuelven a ir al trabajo, vuelven a compartir con su familia. Un paciente, por ejemplo, que hace años sus papás no lo podían abrazar. Hace años. Entonces no lo podían tocar, no lo podían abrazar, y llevaban Ay, años qué así. pena, qué Y fuerte. cuando empezamos el tratamiento es como empezar a tocar de a poquito, darme cuenta que en el fondo eso es el TOC, en verdad, y poder después finalizar abrazando así como a tu familiar es algo súper como conmovedor, y que nos demuestra las limitaciones que el TOC puede tener también, como la importancia de hablarlo para Claro. que la gente lo reconozca también. O sea, existe un alta, como Sí, me imagino que esto sí. es de por vida, pero existe un Exactamente. alta para... Eso es súper importante. La gente siempre dice, ¿pero se cura o no se cura Claro. el TOC? ¿Se pasa o no se pasa? Claro, y el TOC es una condición de salud mental que en el fondo está presente durante todo el ciclo de vida, igual que la diabetes, digamos,
mismo, pero en el fondo si es que yo trato la diabetes, puedo hacer una vida normal. Claro. Con el TOC es lo mismo. Es una condición, pero que uno logra a los pacientes darlos de alta sin síntomas compulsivos, sin síntomas obsesivos, y tienen como las herramientas para saber qué hacer si es que me vuelve un pensamiento obsesivo, que sabemos que son recurrentes, yo puedo estar súper tranquilo y de repente me aparece un pensamiento. Los pacientes ya van a saber qué hacer, ya tienen las herramientas, ya saben externalizar el pensamiento y pueden después seguir su vida tranquilamente. Tomás, ¿por qué decidiste especializarte en TOC? Eso fue algo que empezó cuando yo salí de la Católica, empecé a hacer mi práctica en un centro de salud mental que tenía la misma universidad, en una unidad especialista de trastornos de ansiedad, que era como algo que me llamaba la atención en ese momento. Y me llegaron los primeros casos de un niño y un adolescente con TOC, ¿ya? Y en la escuela no te enseñan, en verdad, como específicamente a tratar diagnósticos tan específicos. Entonces fue como un shock un poco, y me acuerdo que tenía las manos así, pero ensangrentadas la niña, porque se lavaba las manos 1000 veces, y fue una cosa muy chocante para uno que está recién saliendo de la universidad. Y en el fondo fue como decir, bueno, ¿cómo me hago cargo de esto? Y me puse como a leer, a estudiar, a investigar por mi parte, porque no había como dónde aprender esto. Y terminaste en Harvard. Y terminé, claro. Y efectivamente fue un interés desde ahí, como decir, ¿cómo es posible que esta niña tenga sus manos con sangre, como ya la epidermis así como rota de la cantidad de veces que se lava las manos? Espera, perdón, me desconcentré un segundo. ¿Ella llegó diagnosticada con TOC o fue...? Ella llegó diagnosticada por el psiquiatra y llegó a esta unidad de ansiedad. Ya, o pensé que tú lo habías diagnosticado después, por eso Claro, no, llegó con eso y efectivamente ahí fue como, hay que hacer terapia, los medicamentos no son suficientes porque a veces también se puede tratar con medicamentos. Y ahí fue muy chocante como la situación, a mí me impactó mucho y con los supervisores y todo siempre como viendo un poco el caso. Y ahí como que me entró el bichito de decir, ¿sabes qué? Como no hay ningún centro de formación en Chile acá. Después, bueno, me tuve que, cuando terminé y agresé y todo, tuve que estudiar afuera y todo porque no hay nada acá en Chile en ese momento para estudiarlo. Y ahí me empezó como el interés de cómo no hay nadie que atienda en estos casos. Había muy pocos especialistas, no había ninguna red chilena de esto, nadie sabía dónde buscar ayuda. Los tratamientos, tampoco era tan claro qué tratamientos realmente servían. Entonces ahí empezó el bichito y ahí me empecé a dedicar mucho a los trastornos de ansiedad, en general fobias y temas ansiosos, y dentro de eso el TOC. Y con el pasar de los años, ya hace más de 10 años, me dedico solo a temas de TOC. Como que ya ahí me focalicé en eso. Y cuando, por ejemplo, empezamos a abrir el tema de Hablemos de TOC, me di cuenta que era muy frecuente, que la gente en verdad necesita hablar de esto, necesita ayuda, y ahí ya me metí de lleno en el tema, como empezar a ayudar un poquito en este tema también. Wow. Ha sido un descubrimiento para mí, Tomás, la verdad. Y bueno, no sé, anda a saber tú si tengo TOC o voy a hacerme todos mis estudios, pero igual es un alivio, ¿cachai? Como que hay un alivio porque hay gente que te entiende, que comprende y que está dispuesto a ayudarte. Entendemos que quizás el acceso a las terapias hoy día, como son los profesionales son tan limitados, como que el precio es súper elevado, entonces no cualquiera podría acceder. Pero encuentro que es súper noble como tu labor de estar especializando gente y estar así trabajando con el gobierno para poder introducir como estos tratamientos en el GES para que sean como de acceso, digamos... ¡Apuremos esa ley! Público, ¿cachai? Y universal. Es que hay que democratizar la salud mental. Yo creo que es una necesidad como a nivel país, de que en el fondo no puede ser solamente para algunas personas que la puedan pagar. Sí. Hay que democratizarla, hay que hablar de salud mental. Yo creo que efectivamente el presupuesto, todo lo que se hace en términos de salud mental es muy bajo en comparación con otros países. Y creo que también nosotros como profesionales tenemos como una responsabilidad en eso. O sea, no podemos solo esperar que las políticas por sí mismas cambien. Y por eso también estamos tratando de generar estos cambios a nivel de leyes. Por eso escribimos este libro también para niños, por ejemplo, que tal vez no pueden ir a terapia todavía. Este libro tiene como en la mitad del libro hacia adelante, tiene como técnicas de la terapia cognitivo-conductual, tiene técnicas de la EPR para niños. Entonces, si un niño no puede ir a terapia, este libro le puede servir para empezar a tratar su TOC. Entonces, tuvo como esa finalidad también, que no fuera solamente algo que tengo que ver en terapia, sino que también fue un libro en que si un niño tiene TOC, con este libro también puede empezar a ganarle a su TOC, puede empezar a aplicar las técnicas, puede empezar como a vencerlo. ¿De qué edad se recomienda la lectura de este libro? Pueden empezar desde los 7 años digamos, con acompañamiento del psicólogo, el psiquiatra, los papás, pero de ahí en adelante. Y nos ha pasado que hay muchos adultos que lo han comprado, que lo han visto, porque como es una condición de la vida, digamos, ven reflejadas sus propias infancias en Pedro, en el fondo, como, esto me pasaba cuando yo era chico, me conecta con esto, entonces ha sido muy interesante que le ha gustado tanto a niños, adolescentes y adultos también. Bueno, claro, 3 pasos increíbles para vencer el TOC. Identificarlo, contestarle y enfrentarlo. Claro, y ahí vienen todas las técnicas como más específicas de terapia cognitivo-conductual con niños, que es desafiar al TOC, hacerlo divertido, burlarte, que básicamente es empezar a empoderar al niño para que el niño se dé cuenta que yo soy más poderoso que el TOC, que yo le puedo ganar a mi TOC, que puedo ser feliz.
y que puedo recuperar mi vida también. Y está hecho de manera súper lúdica, bien clara. O sea, para niños chicos y para niños grandes también. Sí, de todas maneras. Para niños, adultos, la verdad que ha sido un buen apoyo en ese sentido. Estamos muy contentos ahí con la editorial Calligraphics también, que me ayudó a poder ponerlo. Muy contentos con eso también. Oye, Tomás, bueno, lo que decía un poco la Isa, porque es muy noble esto de querer, más allá que sea un aspecto laboral, especializar a personas, porque, claro, un mal diagnóstico es muy peligroso, pero tampoco los psicólogos y las psicólogas de repente no hay malas intenciones al respecto. Y no hay por qué de saber eso. de todo. Yo creo que eso también es importante como... Claro, yo me especialicé en algo súper específico, pero de repente, claro, hay psicólogos que tratan con las mejores intenciones de ayudar, pues, claro. pero efectivamente hay terapias que no sirven y por eso el llamado es como a especializarte o a derivar o a supervisar, pero yo creo que hay un interés, obviamente, como de los equipos de salud mental en apoyar en el tema del TOC, pero también hay una necesidad importante de que se apoye con técnicas basadas en evidencia, con terapias que sabemos que funcionan, sobre todo porque si llega un niño, por ejemplo, de 8 años con TOC y yo no le hago un buen tratamiento, sabemos que es un niño que va a tener una adolescencia y una adultez bastante más complicada si es que no se trabajó el TOC como tempranamente. Claro. Me da pena. Te da pena. Que te dé esperanza, amiga. No, me da mucha que te dé esperanza. Me da mucha esperanza porque Pedro y su TOC pude haber sido yo. Pudiste haber sido tú y tú también. Total. Así que es un buen regalo justo ahora que se viene la Navidad. Exacto. Es un buen regalo. Creo que voy a hacer este regalo. ¿Vas a hacer? Hay una persona indicada en mi vida que va a recibir este regalo. Hay varias personas yo creo que van a querer recibir este Te regalo. caché, y tú regalándomelo a mí. Yo a ti y tú a mí. Tenemos ya. un regalo para ti como invitado, Tomás. Muchas gracias. Que pase el regalo. Oye, sí, Casa Renovatio, por supuesto, poniéndose la 10. Muchas gracias. Muchas Porque gracias. la Cata maravillosa hace un estudio. Súper, hace un súper. estudio de tu espectacular. de tu rostro. No, buenísimo, me encantó. Claro. Mira, de tu stock. Ahora al tiro aquí. A ver. Chao. Chao. Oye, Tomás, Qué Muchas bacán. gracias. te agradecemos mucho Sí. que hayas venido acá. Bueno, hicimos el capítulo entero juntos y estoy súper contenta de haberte conocido y de verdad que es una esperanza para toda la gente que vive con esta cosa que no sabemos muy bien qué es, si es ansiedad, pensamiento intrusivo, si es TOC, y que exista gente como tú, es súper valioso. Así que Sí, estoy súper Tomás. contenta. Sí. Muchas gracias por venir. Bueno, comunidad valgoyana, hablemos de TOC. Es muy importante hacerlo, no solo para las personas que creen padecerlo, sino que para quienes pueden acompañar, creo que sobre todo para que no limitarse y no hacer sentir mal a esas personas, que creo que es algo tan básico. Sí. Bueno, todos los capítulos los cerramos diciendo muchas gracias, buenas noches. Si quieres decir algo antes de... Sí, no, solamente llamamiento. agradecerles el espacio. Creo que igual es súper valioso que personas como ustedes también, que son personas visibles, ¿no es cierto?, que pueden aportar muchísimo en estas temáticas de salud mental. Las personas como ustedes tengan par de que trastornadas. tengan trastornadas. la generosidad también de compartir este espacio con especialistas en salud mental. La verdad que es un lujo, así que lo pasé muy bien. Creo que lo que ustedes pueden aportar es gigantesco, así que se agradece mucho el espacio también a ambas. Gracias, Gracias por la invitación. Tomás. Bueno, nos vamos, comunidad valgoyana. Se vienen cositas, ustedes ya lo Se vienen saben. diagnósticos, Se vienen check. cositas. Se vienen diagnósticos. Nos vamos, Tomás. Únete a él. Muchas gracias. Comer. Ay, Muchas gracias. Buenas noches. eso, ya. Chao, comunidad valgoyana. Chao, comunidad valgoyana. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches.